de la sesión número 137 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 138 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Don Andrés, el señor secretario, dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio del Ministro de Vivienda y Urbanismo, por el cual informa sobre el estado y plazos de los llamados a postulación de los programas de mejoramiento de viviendas y barrios y de protección de patrimonio familiar, y señala que los procesos del año 2024 fueron revisados y corregidos debido a inconsistencias detectadas, adoptándose medidas para su reformulación en 2025. Adjunta minuta elaborada por la División de Política Habitacional con información requerida. Oficio de la directora del Serviu de la región de Arica y Parinacota, por el cual informa sobre la nómina de funcionarios habilitados como ministros de fe para la fiscalización de viviendas con subsidio habitacional, las metas asociadas a dichas fiscalizaciones y la resolución administrativa dictada para dar cumplimiento a la ley 20.738 y al DS número 49. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 20.285 sobre acceso a la información pública, dicha información tiene el carácter reservado por cuanto contiene datos personales y sensibles, tales como el RUT de los funcionarios, quedando en consecuencia el detalle de los referidos antecedentes bajo custodia de la Secretaría de esta Comisión. Oficio de la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual informa que no es posible complementar el informe entregado en la sesión del 21 de enero, ya que la paralización de todos los procesos de fiscalización y de recuperación de viviendas que se encuentran en fase administrativa y que dicen relación con la obligación de habitar viviendas sociales, no fue planteado ni tampoco incorporado a la propuesta realizada. Lo único que se planteó fue que los juicios en donde se encontraba decretado el lanzamiento próximo a solicitar podía acordarse con la familia la fecha para llevar a cabo el lanzamiento, ya que el Servio no podía incumplir la sentencia ejecutorial que dio origen a ese resultado. Oficio de la directora del Servio de la región de Arica y Parinacota, por el cual informa la situación administrativa y judicial de la señora Patricia Choquehuán Canina, relativa a fiscalizaciones por no ocupación efectiva de vivienda con subsidio habitacional, las resoluciones dictadas en el procedimiento sancionatorio y el estado actual de la causa, confirmándose la aplicación de la normativa vigente. Oficio de la directora del Servio de la región de Arica y Parinacota, por el cual da cuenta de los procedimientos administrativos y judiciales que se aplican en la región para verificar y fiscalizar el cumplimiento de la obligación de habitar viviendas con subsidio habitacional, conforme al DS 49, la ley 17.635 y la normativa vigente. Oficio del subsecretario de Bienes Nacionales, por el cual remite informe sobre el estado de las regularizaciones de bienes raíces acogidos a la ley 21.027 relativas a caletas pesqueras a nivel nacional, con especial referencia a aquellas ubicadas en la provincia de Yanquihue, Chiloé y Palena, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley de presupuesto del sector público para el año 2025. Oficio del Gobierno Regional de Los Ríos, por el cual remite informe sobre los gastos en arriendos de bienes inmuebles correspondientes al cuarto trimestre, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, número 12 de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2025. Oficio de la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, por el cual remite informe de ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre del año 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, número 12 de la Ley de Presupuesto del Sector Público relativo a los gastos asociados al arriendo de bienes inmuebles. Oficio de la Subsecretaría de Economía y Empresas de menor tamaño, por el cual informa en cumplimiento del artículo 14, número 12 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2025, los gastos asociados al arriendo de bienes inmuebles correspondientes al periodo octubre-diciembre de 2025. Oficio de la Gerenta General del Servicio de Cooperación Técnica, Cercotec, por el cual remite la información correspondiente al cuarto trimestre del año 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, número 12 de la Ley de Presupuesto del Sector Público relativo a los gastos asociados al arriendo de bienes inmuebles. Oficio de la Fiscalía Nacional Económica, por el cual remite información relativa a los gastos asociados al arriendo de oficinas para el funcionamiento de sus dependencias, correspondientes al periodo octubre-diciembre de 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, número 12 de la Ley de Presupuesto del Sector Público. Oficio de la Subsecretaría de Evaluación Social, por el cual informa que no se registraron gastos asociados al arriendo de bienes inmuebles durante el cuarto trimestre de 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, número 12 de la Ley de Presupuesto del Sector Público. Comunicación del jefe de bancada del Comité Republicano, por el cual informa que el diputado Benjamín Monero reemplazará al diputado Cristian Araya en la sesión de hoy. Y finalmente, comunicación de la Secretaría Legislativa, por la cual se informa que el diputado Cristian Moreira Barros reemplazará al diputado Juan Fonsalía Cobo en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Diputados, ¿hay alguna observación sobre la cuenta? Ofrezco la palabra. No hay. Ya.
Esta sesión tiene por objeto, en el punto 1, recibir a la señora jefa de la División Jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señora Verónica Ibacache Parragués, para que se refiera a la aplicación de la circular número 38 del 28 de octubre de 2025, por la cual se instruye a los servicios de vivienda y urbanización a actualizar y uniformar los procedimientos de fiscalización, uso, recuperación y restitución de viviendas fiscales y subsidiadas, así como a la propuesta de solución a la problemática relativa a los desalojos realizados en la comuna de Arica. Asisten telemáticamente el director regional del Instituto de Derechos Humanos de Arica y Parinacota, señor Carlos Baeza Villar. ¿Está conectado, don Carlos? Sí. Y las señoras Gabriela Chamorro Castro y Patricia Choque Huancanina, ¿están conectadas? Están las dos juntas. En representación de la agrupación Arica No Se Desaloja. Y la señora Verónica Ibacache Parragués, ¿está conectada? No. Sí, ya. Y también está la señora Janet Tapia y don Carlos Araya, que va a estar para responder en el segundo punto. Ya. Vamos a la señora Verónica Ibacache. Señora Verónica, como no tuvimos la oportunidad en la sesión pasada por la excusa que usted nos señaló, y también antes de darle la palabra le voy a dejar la introducción a una de las dos dirigentes para que puedan referirse a esta materia, y posteriormente revisamos el documento que sería importante también analizar con usted, que es la circular 38. Señora Gabriela o señora Patricia, ¿sí? O las dos. Ahora sí, le ofrezco la palabra. Hola, buenas tardes, señora Emilia, buenas tardes a los diputados. Acá estamos con Gabriela, una vez más, acá esperando una respuesta de la señora Verónica. Ojalá que sea una respuesta positiva, ya que, como ya bien lo saben la mayoría de los diputados, acá en las regiones las familias ya no saben más qué hacer. Esta semana ya han notificado a más de 5 familias y también los juicios han seguido su curso, no se ha parado nada, tampoco la señora Gladys ha llamado a ninguna de las personas supuestamente en primer, segundo caso que nosotros tenemos, tampoco ha hecho nada. Ella prácticamente se está burlando de nosotros porque mientras nosotros esperamos una respuesta, los casos judiciales siguen. Entonces, ya no sabemos qué más hacer. La familia ya, la señora Brígida en estos momentos se encuentra súper enferma, que es una adulta mayor de 79 años, está en cama porque ya le llegó el desalojo. La señora Janet es lo mismo, también está con una depresión atroz. Entonces, de verdad que nuestras familias están súper desesperadas, diputado y señora Emilia. De acuerdo, señora Patricia, señora Gabriela. Hola, estimada Emilia, muy buenas tardes, estimados diputados, igual. Bueno, como decía Patricia, lo que estamos viviendo acá es una tormenta ya hace mucho tiempo, ya para 2 años, lo cual hemos llevado mucho tiempo pidiendo respuesta, ayuda a las familias, lo cual no ha sucedido nada, y como dice Patricia, tenemos a la familia en estos momentos en la calle. En cualquier momento llega la fuerza pública y los saca de su hogar, y esperando que la señorita acá nos pueda dar una respuesta amable
y tener una resolución para las familias. Eso, estimada Emilia, diputados. Muchísimas gracias. Ofrezco la palabra a la señora Verónica Ibacache Parragués, que ella es la jefa de División Jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gracias, señora presidenta. Saludarla y por su intermedio, a su vez, saludar a los integrantes de la comisión y a las dirigentes Choquehuanca y la señora Chamorro. Bueno, en relación con los puntos sobre los cuales se me ha invitado a esta comisión, puedo informar lo siguiente. Eh, Respecto del primer punto, que se refiere a la aplicación de la circular 38, esta circular fue suscrita por el ministro de Vivienda y por la señora subsecretaria de Vivienda y se dictó como una instrucción a los servicios de vivienda y urbanización de todas las regiones. Esta circular es de fecha 28 de noviembre del 2025 y la instrucción precisa en esa circular es que los servicios de vivienda y urbanización deben actualizar sus procedimientos de fiscalización, recuperación de viviendas y además establece un protocolo en el siguiente sentido. Eh, Primero, señala como una obligación para todos los servicios que deben establecer un plan anual de fiscalización. En segundo lugar, establecer un contenido mínimo de los procedimientos o protocolos regionales. Entre otros, el canal de denuncias, la designación del equipo de fiscalización, etapa de ingreso, análisis, gestión y registro de denuncias, la fiscalización de viviendas con sus respectivas etapas, la recuperación de viviendas o restitución de beneficio y las gestiones posteriores a la recuperación de vivienda. Esta instrucción es para que los servicios de vivienda y urbanización actualicen sus procedimientos vigentes a esa fecha y dicten, digamos, las modificaciones que correspondan. Ahora, se debe señalar que los servicios, de acuerdo a la normativa orgánica que los rige, son instituciones autónomas que se relacionan con el gobierno a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tienen personalidad jurídica propia de derecho público y tienen patrimonio propio distinto al fisco y de duración definida. Eh, entonces, por lo tanto, los servicios, de acuerdo a su normativa orgánica y desde que la ley, digamos, 17.635 se modificó de la manera en la cual se está aplicando actualmente, que esta modificación es del 2014, evidentemente han ido dictando sus propios procedimientos de fiscalización en conformidad con lo dispuesto en la ley. Básicamente lo que hacen los servicios es volcar lo que está establecido en la ley en su procedimiento regional. Por lo tanto, en relación a eso, y dado que la ley se encuentra vigente en las condiciones que la conocemos actualmente desde el 2014, tanto los servicios han tenido la obligación de fiscalizar, así como también las familias han tenido y tienen igualmente la posibilidad de presentar sus descargos, justificaciones y documentos, pero en definitiva lo que hace la circular es que estos procedimientos se actualicen y se uniformen de la manera que se señala en dicha circular. Eso en términos generales, señora presidenta, lo que puedo señalar respecto a la circular 38 sin perjuicio de las consultas o observaciones que quieran hacerme al respecto. No sé si gusta que siga con los puntos inmediatamente o de acuerdo al orden que Sí, me quiera importante establecer que la comisión. continúe con el punto para que posteriormente le voy a otorgar la palabra también al director del Regional de Derechos Humanos. Pero continúe con los otros puntos que se le consultan para poder hacer un análisis y ver qué camino hay que seguir con respecto a este problema que todavía nos siguen exponiendo las dirigentes de Arica.
Perfecto, señora presidenta. Sigo entonces. Con respecto al segundo punto que dice relación con plantear la propuesta de solución a la problemática relativa a los desalojos realizados en la comuna de Arica, en ese sentido, no voy a reiterar, digamos, todo lo que ya se ha latamente señalado por parte del Ministerio de Vivienda, tanto en los informes que he enviado como en los anteriormente eh, expresados en las comisiones en las que he asistido. Sin embargo, señalar que con respecto a la propuesta ya realizada por este ministerio y un poco también para que se tenga noticia, digamos, de las acciones que se han ido realizando en este tiempo, que se han realizado, eh, puedo señalar lo siguiente. En la propuesta que nosotros habíamos realizado y que no ha sido satisfactorio, ¿cierto?, ni para las familias ni tampoco para la comisión, sin embargo es lo que hemos propuesto hasta el momento, en cuanto a revisar los casos no judicializados y a los que se encuentran en etapas procesales que permitan llegar a un avenimiento, puedo informar a la comisión que efectivamente el Servio de la región de Arica sí ha avanzado en este punto y hasta la fecha tenemos 3 casos ya solucionados y con avenimientos que son los casos de la señora Carla Aguilar, de la señora Carmen Crisóstomo y de la señora Viviana Mamani. Eh, en los casos de la señora Carla Aguilar y de la señora Carmen Crisóstomo, los avenimientos ya se encuentran firmados y aceptados por las personas. Por lo tanto, debo dar cuenta, digamos, que de estas gestiones que han sido exitosas a la fecha. En el caso de la señora Carla Aguilar, es dable señalar que la misma beneficiaria confirmó que no vive en la vivienda. Sin embargo, se llegó a un avenimiento dado que el menor de edad que se encontraba declarado en el núcleo familiar al momento de la postulación se encuentra actualmente viviendo con otro adulto no declarado en la vivienda. Y la misma beneficiaria reconoció efectivamente que ella vive ya hace un tiempo en la ciudad de Puerto Montt y de hecho tuvo que viajar a la ciudad de Arica para los efectos de firmar el avenimiento al cual se llegó en atención a esta situación del menor de edad. En relación con la señora Carmen Crisóstomo, también ya se llegó a avenimiento y efectivamente se constató y de lo cual da cuenta la misma beneficiaria de que efectivamente con anterioridad a esta fecha ya se le había propuesto por parte del Servio de Arica un avenimiento, el cual fue rechazado por la abogada de la defensa de la señora Carmen Crisóstomo, lo cual ella misma reconoció, pero ya se llegó a acuerdo también y el avenimiento se encuentra firmado. Y el tercer caso era el de la señora Viviana Mamani, que también se encuentra ya solucionado. En relación a eh, el, el otro, la otra propuesta que habíamos realizado en relación con la reunión a realizar con el Instituto Nacional de Derechos Humanos para revisar los casos, eh, efectivamente se logró una coordinación hace muy poquito. Esa reunión la estaba coordinando los gabinetes del ministro con el gabinete del director nacional del INDH, quien entiendo iba a, a hacer las citaciones correspondientes a su representante regional. Y esta reunión quedó fijada para el día de mañana a las 11:30 de la mañana. En relación a la otra parte de la propuesta que tenía que ver con enviar el protocolo de la circular, eso ya se cumplió, ¿cierto? Y la comisión tuvo por recibido ese protocolo. Ahora, además de lo anterior, quisiera informar algunas acciones adicionales que se han llevado a cabo hasta la fecha. Bueno, en relación con los oficios que envió la comisión
con el oficio que me envió la comisión a la directora de Arica, informar que este fue respondido, que es el oficio 1917 del 2026 de la comisión, fue respondido y enviado. Y en el caso del oficio que me fue enviado a mí, que es el 1914 del 2026, también fue respondido y enviado por mí la respuesta. Y por último, informar que dado que la propuesta realizada por este ministerio eh, no ha sido satisfactoria para la comisión, y dado también que a la fecha no se han atendido los argumentos jurídicos eh, de base que sustentan y a la vez restringen la propuesta que hemos realizado a la fecha, se ha determinado en conjunto con el Servio de Arica el envío de los 48 casos y de todos sus antecedentes con las carpetas completas de fiscalización y de los antecedentes judiciales a la Contraloría Regional para los efectos que se pronuncie respecto de los procedimientos aplicados y también indique la factibilidad de revisar, según ha insistido, digamos, la Comisión y también ha insistido el Instituto Nacional de Derechos Humanos a la fecha, de revisar también los casos que a la fecha se encuentran con sentencia ejecutorial. Eso es cuanto puedo informar, señora presidenta, a la fecha del día de hoy por parte del Ministerio de Vivienda. Muchas gracias, señora Verónica. Otorgo la palabra a don Carlos Baeza, director regional del Instituto de Derechos Humanos de Arica y Parinacota. Muchas gracias, Presidenta. En nombre del Instituto Nacional de Derechos Humanos, un poco manifestar la preocupación, obviamente, sobre todo por el avance de los casos que nos han reportado acá en la región, y es una de las cosas que nos tiene preocupados con respecto a situaciones que hoy día, obviamente, afectan a la familia que están pidiendo la revisión de los casos. Y en ese contexto, agradezco las palabras de doña Verónica en respecto a los avances y las cosas que se han ido trabajando y las coordinaciones que podemos hacer interinstitucionales con respecto al INDH, como siempre se ha mostrado súper disponible a colaborar. De hecho, de esta reunión que habla de mañana a las 11:30, me avisaron hace un par de minutos atrás nomás que se le había logrado consolidar, digamos, de poder presentar y tener esta reunión. De hecho, aquí estaba mirando mi WhatsApp y en donde me estaban confirmando justamente esta reunión. Y en ese contexto tenemos los análisis listos, es decir, de los 48 casos, los análisis, la situación que se encuentra cada uno de ellos, señora Presidenta. Tenemos también una propuesta de trabajo para hacerla al MIMBO en esta reunión bilateral que podemos sostener con el gabinete. Y al mismo tiempo hemos seguido también de cerca, digamos, con la familia la situación. Y ante eso, mostrarnos súper disponibles a seguir trabajando en eso. Lo que sí me preocupa, y ahí el requerimiento desde el instituto, es saber con los casos que se están ejecutando en estos momentos, porque eventualmente al haber estos 48 casos que van a ser revisados por la Contraloría, como lo informa doña Verónica, a lo cual creo que es un buen proceso, digamos, de transparencia a todo lo que se ha estado llevando a cabo, al mismo tiempo poder justamente tener alguna salida, digamos, al menos de espera de las personas que están en estos procesos hoy día y quitar un poco la angustia que están viviendo, independiente del resultado posterior a los análisis, que puede arrojar que justamente se cumple con la norma y efectivamente no hay situaciones que, digamos, estén vulnerando eventualmente algún derecho y que se procede de manera correcta. Pero en ese intertanto, mientras se está esperando, las familias justamente la están pasando bastante mal, están muy angustiadas, algunas esperando hacer situaciones de presión mucho más fuertes, digamos, y eso obviamente atenta contra la integridad de las personas y entendiendo su preocupación, entendiendo la dificultad que están viviendo cada una de ellas, es lo que a mí me gustaría poder saber si hay alguna posibilidad que mientras se dé estas reuniones, mientras se haga las acciones de revisión cada uno de los casos, mientras haya un pronunciamiento de la Contraloría con respecto al tema, se puedan detener algunos procesos, sobre todo desalojos, mientras está al tanto los análisis propios
de estos casos, como le digo, con todas las carpetas y toda la documentación sobre la mesa y con los análisis correspondientes jurídicos y administrativos al respecto. Al mismo tiempo, y para concluir mi presentación, señora presidenta, tenemos una minuta preparada con análisis de la circular respectiva que hacían alusión hace un rato atrás con respecto a la cual viene de alguna manera a estructurar este trabajo que se está haciendo en base a los procedimientos de revisiones de vivienda con respecto a la circular número 38 del 2025, en donde también le hacemos llegar una minuta con un análisis jurídico al respecto, con comparaciones justamente en derecho, en la cual establece un poco también un lineamiento en base a derechos humanos, cómo se puede mirar también esta circular que busca regularizar y estandarizar estos procesos. Eso por mi parte, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Diputados, señora Gabriela y señora Patricia, ¿están por ahí? Le ofrezco la palabra para que posteriormente los diputados puedan y diputadas hacer consulta. Sí, señora presidenta, en ese intermedio, sí escuchamos a la señora Verónica y sí ya sabíamos ya que había un movimiento con la señora Carmen, en cual ella estaba como en tercera instancia, ¿no? Segunda instancia. Sí, segunda instancia. No estaba en primera instancia, estaba en segunda instancia, se llama Carmen Crisóstomo. Tuvo como 2 años con, ¿cómo se llama? Con su demanda. Y igual hace un hincapié en lo que dice el don Carlos Baeza, el tema mientras se revisan las carpetas, que mañana tiene una reunión, esperemos que sea fructuosa esa reunión con los derechos humanos, y después nuestras carpetas van a la Contraloría. ¿Qué va a pasar en el tanto de ese tiempo con los desalojos, que ya las personas ya están notificadas con los desalojos? No sabemos, con la fuerza pública no sabemos si van a ir mañana, pasado. Entonces, esa duda tenemos, más que yo creo que todos los vecinos tenemos esa duda de qué va a pasar a las personas que ya están desalojadas, que ya tienen el desalojo, que pueden ir mañana, pasado, con las fuerzas públicas los van a sacar. ¿Qué pasa con esas personas? Esa es mi pregunta, señora Emilio. Por su intermedio, presidenta, si quiere puedo, si gusta puedo responder. Sí, ofrezco la palabra, señora Verónica. Gracias, señora presidenta. Informar que si bien es efectivo que los procedimientos judiciales a la fecha no se han paralizado, sin embargo, se debe señalar que los desalojos, es decir, entendiendo como el acto de ir a lanzar a las familias de sus viviendas, están detenidos desde diciembre. Lo que no se ha detenido son los procedimientos judiciales, es decir, pueden haber llegado notificaciones de las resoluciones, etcétera, pero los lanzamientos propiamente tal están detenidos desde diciembre. Ya, señora Verónica. Mire, señora Verónica, en el mes de noviembre desalojaron a don Juan Sánchez, ¿ya? Que de conjunto Curiñanco 1535. Vista Horizonte. Ayer ese departamento ya fue asignado a la señora Maite Campuzano Barraza. Nosotros encontramos la resolución 1351 de fecha 23 de septiembre, y esa señora se le asignó su departamento en julio. Si a don Juan lo desalojaron en noviembre, ¿cómo ya su departamento ya estaba asignado en julio? O sea, todos nuestros departamentos ya están asignados. Y esto, acá está en la página. Y hay una resolución de fecha, la resolución que envió de fecha, resolución 1417 de fecha 24 de, no, disculpe, hay un ordinario que envió de fecha de julio, acá, el ordinario 2576 de fecha 29 de julio de 2025, la directora de Serviu envió y propone que se le asigne ese departamento a la señora Maite Campuzano Barraza, cosa
que don Juan todavía estaba en su procedimiento, o sea, todavía estaba en su causa, Con su entonces, documento estaba en su peleando. documento, todavía estaba peleando en la página del Poder Judicial, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? O sea, nuestro departamento, como decíamos, ya están asignados. Esa es nuestra pregunta, señora Verónica. Si a don Juan lo desalojaron en noviembre con la fuerza pública, lo vinieron a desalojar, y ahora nos enteramos que ya estaba asignado en julio su departamento, entonces, ¿todos nuestros departamentos ya están asignados? Por eso Señora no tiene Verónica, hay una pregunta ahí de la dirigente, ¿podría contestarla, por favor? ¿Por qué se llevan esos procedimientos con tanta antelación? Eso está dentro de los protocolos que también nos entregó la circular 38. ¿Usted? Voy a contestar por parte, señora presidenta. En primer lugar, la pregunta que me hicieron primero me parece que ya la respondí en relación con los lanzamientos que están detenidos desde el mes de diciembre. En relación con el caso puntual que señalan las señoras, no tengo la respuesta en este momento por cuanto no conozco el caso a cabalidad ni los documentos o antecedentes que señala en particular la dirigente. Sin embargo, eh, sin perjuicio de ello, evidentemente puede ser esos antecedentes revisados en la reunión que se va a sostener mañana con el instituto. Ahora bien, la circular 38 no señala, digamos, este tipo de criterios o decisiones. En primer lugar, no me consta que sea así y tendría que revisar los antecedentes señalados por las dirigentes para poder dar una respuesta, digamos, con fundamento. Eh, por lo tanto, como no consta, digamos, que efectivamente sea así la situación por no conocer los documentos que señalan, prefiero revisar esos antecedentes y eventualmente, si gusta la comisión, puedo informar de el caso en particular. Y su pregunta, señora presidenta, en cuanto a si la circular determina, no, efectivamente la circular, tal como señalé, uniforma el procedimiento en cuanto y establece contenidos mínimos que deben tener los procedimientos de fiscalización y recuperación de viviendas de los servicios regionales. Por tanto, no llega a un detalle de esa naturaleza. Sí está establecido en la ley cuál es el plazo para que el Servio solicite al Ministerio de Vivienda la asignación de la vivienda recuperada a través del juicio. Y eso lo establece la ley. Eso cuánto puedo informar. Ya. Gracias, señora Verónica. A mí me quedan muchas dudas, señora Verónica, con respecto a lo que exponen por un lado las dirigentes y por otro lado también uno entiende que esta es la cuarta sesión y es preocupante porque lo que señalan las dirigentes es que todavía hay personas que van a seguir siendo desalojadas. Usted señalaba que eso no está ocurriendo desde el mes de diciembre, pero también si uno le solicitara a la directora del Servio, quien tiene facultades por la autonomía que usted señaló, pero también el superior de esta institución es el ministro. Por lo tanto, ella no puede tener autonomía para tomar decisiones. Y aquí mi pregunta, porque si uno le hubiese dicho a la señora que pueda haber pedido al tribunal dejar sin efecto los desalojos hasta el pronunciamiento de la Contraloría, pero usted ya respondió que eso no está ocurriendo. Pero lo que señalan las dirigentes es que esto sigue ocurriendo y que además las viviendas se encuentran asignadas con antelación. Lo que nos genera una inquietud y para eso también a lo mejor sería bueno pedir vía oficio aquellos antecedentes para que usted lo pueda remitir como así lo señaló. Por otro lado, yo siento que
con respecto a los 48 casos que él iba a reunirse tanto usted con el instituto, se han demorado mucho tiempo. ¿Lo hicieron cuándo? Hace poco, dijo usted, menos de 24 horas, 48 horas, no lo sé, y se van a reunir posteriormente. La preocupación que tiene el instituto, al igual que las dirigentes, es qué va pasando con estos casos que ya prontamente estarán las notificaciones de desalojo. Y como se envía a la Contraloría, de igual manera para nosotros era importante, y esa era la petición con las dirigentes, que ustedes lo hubiesen solicitado, haber tenido una revisión y no haber llegado a los desalojos, porque la única con la autonomía que tiene de poder pedir que se deje sin efecto estos desalojos es la directora del Servio, y también en este caso su superior jerárquico, que es el señor ministro. Por lo tanto, esa es mi pregunta, porque no habría nadie más, independiente que estén en esa tercera instancia, pero señalamos que la vivienda es un derecho social, y por lo tanto muchas de aquellas familias que la obtuvieron, usted bien señaló, la circular 38 es recién del 28 de noviembre. Ahí se explicita claramente, señora Verónica, qué es lo que tiene que realizarse a partir de esta fecha, y por lo tanto uno entiende, con ese procedimiento aclaratorio de la circular 38 ya no debiéramos tener más personas desalojadas, y ya no debiéramos tener a Servio con tanta autonomía, sino que más bien actuando de acuerdo a esos procedimientos administrativos que claramente se plantean ahí. Entonces, por lo tanto, yo estimo que a partir de esa fecha ya no nos vamos a encontrar con las situaciones que nos encontramos en Arica, no así O'Higgins, no así la región de los lagos ni la región de los ríos, tampoco la Araucanía, pero sí la diputada, que posteriormente también hará las consultas, porque ella nos hizo llegar dos oficios que se le reenviaron. Ojalá lo haya podido revisar usted en la sesión pasada, pero ya le había hecho las consultas en sesiones anteriores del año 2024 y no se le había respondido sus oficios, con situaciones también de desalojo. Entonces, a mí lo que me preocupa, señora Verónica, cuando usted estuvo en Arica exponiendo, yo le pregunté personalmente, lo recuerdo, ¿usted tiene un procedimiento de carácter nacional? Y por eso le pedimos que este protocolo sea expuesto en la sesión siguiente, en la cual usted por razones de agenda no pudo participar. Pero en ese entonces no la disponía. Pero este documento estaba a partir del 28 de noviembre, y nosotros nos reunimos con usted en el mes de enero. Y por lo tanto, todas las exposiciones que se hicieron y que presentó la Ceremi con la directora estaban basadas en definiciones totalmente distintas a la de este procedimiento o de este protocolo, como le llama usted, y yo le digo la circular del ministro, la número 38. Entonces significa que nunca la han aplicado. Significa que en el mes de agosto, septiembre, octubre, a la fecha no tendríamos ningún desalojo, porque lo que hace la circular, y que usted bien lo sabe, permite transparencia en cómo se deben llevar a cabo las fiscalizaciones. Pero nosotros escuchamos allá de la presentación de la directora del Servio señalar que ellas tenían, salían todos a fiscalizar. Los nombramientos lo hacía directamente ella. A ella no sé quién lo nombró ministro de fe, y aquí en esta circular se dice claramente quiénes debieran ser los ministros de fe. Y los ministros de fe tienen que tener transparencia absoluta, tienen que además no tener conflicto de interés con respecto al desempeño que tienen. Y además la señora directora señaló que esta también se enmarcaba, estas fiscalizaciones, dentro del desempeño colectivo, lo cual significa que ella estaba cumpliendo metas. Por lo tanto, todas esas observaciones eran ajustadas
a definiciones de la autonomía de la directora, lo que nos da la razón y lo que también hizo que las dirigentes fueran bastante críticas y en las cuales yo me sumé a a estas observaciones y donde la página web donde se tiene que hacer denuncia, las personas que denunciaron a ella nunca se inscribieron en nada y de acuerdo a esa circular existe esa posibilidad, por lo tanto, la persona que va a hacer la denuncia tiene que inscribirse en la página web, definir cuál es su denuncia y dar sus datos, porque de esa manera hay una transparencia respecto a cómo esta debiera hacerse. Lo dice la circular 38. Entonces, ante esta situación, señora Verónica, todo lo que está hacia atrás, por eso mi consulta también creo que de esta comisión, le voy a pedir a los diputados por qué a la Contraloría, y la señorita abogada de la Secretaría me colaborará en la redacción, por qué teniendo una circular del mes de noviembre, en el mes de diciembre nos encontramos con situaciones también de procedimientos arbitrarios o de autonomía, no arbitrarios, sino de autonomía de las facultades de la directora del Servio de Arica, en vista que el 28 de noviembre ya existe esta circular para los serbios a nivel nacional. Por lo tanto, esto puede ser considerado para la Contralora una arbitrariedad, puede ser considerado para la Contralora también algo que fue fuera de los reclamos que se empezaron a hacer. ¿Y por qué razones anteriormente el ministerio no contaba con una circular ni con procedimientos administrativos claros y en los cuales hoy día nos encontramos con 48 casos que la misma directora del Servio envió a la Contraloría? Pues estos 48 casos debieran haber estado resueltos en las instancias intermedias de los procedimientos administrativos que debió haber establecido el Servio. Y por lo tanto, la señora Contralora también debiera responder qué es lo que estuvo mal aquí, porque las personas que están desalojadas no tuvieron la posibilidad de presentar, de llevarse a cabo, como lo dicen los abogados, un debido proceso para poder entregar antecedentes que en la circular 38 sí lo pueden hacer. Y por lo tanto, ¿por qué fue tanto esta demora del señor ministro para poder llevar a cabo esta circular y tener procedimientos claros en todo, para todo Chile? Y nos encontramos con esta situación que encontramos de abuso y donde lamentablemente hemos tenido que escuchar a mucha gente donde tampoco se ha incorporado la situación laboral, sociocultural. Hay muchos aymaras que están desalojados y también hay gente trabajadora dentro de las 48 que revisamos muy claramente y fueron expuestos por cada uno de ellos en Arica. Entonces, enviemos la copia de la circular de fecha 28 de noviembre, pero también todos los casos que el instituto nos ha enviado como antecedente y todos los antecedentes que tiene de lo que han expuesto las dirigentes para acompañar en consulta a la Contralora Nacional y en consulta a la Contralora Regional. Y de esa manera también vamos a tener mayores antecedentes para que nos digan si los procedimientos de verdad se ajustan o no a las facultades propias que tiene una directora o un director serbio. Que esa es la duda que yo tengo, porque sucedió esto, si no, no estaríamos 4 sesiones y a los diputados y diputadas les agradezco porque nos han permitido sesionar y tratar de buscar una solución. Y que ojalá prontamente puedan tener la reunión con el señor, con don Carlos del Instituto de Derechos Humanos para ir avanzando y también se vaya informando a la dirigente de esta situación. Lo que nos puede dejar tranquilos solamente, como usted dijo, señora Verónica, y eso quiero que lo volvamos a escuchar. Usted dijo que desde diciembre a la fecha no se están desalojando.
Y por lo tanto, como están esperando el pronunciamiento de la Contraloría, entonces mientras tanto esos casos debieran estar suspendidos en respuesta como tal. De la misma manera, nosotros por esos 48 casos que ustedes hicieron la consulta a la Contraloría, queremos también hacerle la consulta a la Contraloría Nacional y Regional con los antecedentes que dispone el instituto para que sea complementario al oficio que vamos a llevar. Así que solicito el acuerdo. Hay acuerdo. Gracias. Hay que mandar los 48 casos más la circular 38. Exactamente. Diputados, diputada, ofrezco la palabra. La diputada, Sí, solo ofrezco la palabra, diputado. algunos comentarios. La verdad que efectivamente es como la cuarta reunión que estamos analizando este tema y entendiendo, ¿cierto?, la situación compleja de la familia de Arica, más de 40 familias, eh, siento que estamos ahí mismo. Y cuando uno lee la circular 38, ¿cierto?, como usted muy bien dice, de fecha 28 de noviembre del 25, también uno tiene que entender que aquí hay una circular que ordena a los funcionarios el actuar de una cierta manera y que obviamente ellos tienen que regirse como funcionarios, ¿cierto?, por la circular que el ministerio envía a través de la subsecretaria, entiendo que firma este argumento. Entonces, hay como que siento que efectivamente lo que está ocurriendo hoy día es tremendamente doloroso para la familia y que, por supuesto, ojalá no hubiese ocurrido, pero no veo que haya claridad respecto de que para dónde va esto. ¿Cuál es la vía de solución? Si hay voluntad, no hay voluntad, ¿cierto? Porque como es la cuarta reunión, yo ya no voy a volver a repetir lo que lo he dicho en las otras tres anteriores. He escuchado con mucha atención lo que usted plantea, Presidenta. Es lo mismo que hemos planteado desde la primera reunión. Y yo siento y me gustaría saber si el ministerio está, hay alguna solución para esto o no, porque podemos tener cuatro reuniones más y seguir boteando la pelota ahí mismo sin tener una respuesta clara de lo que va a ocurrir con esta familia y cuál es la posición en definitiva del ministerio, porque por un lado esta circular obliga a los funcionarios a hacer algo que tienen que hacerlo, y si lo hacen, y si no lo hacen, bueno, ellos también van a tener sus consecuencias respecto a eso. Entonces, encuentro que estamos dándonos vuelta en un círculo que no estamos llegando a ninguna parte. Eso por ahora, Presidenta. Diputada Karen Medina, ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Saludar a la comisión, saludar a los invitados. Y a mí me gustaría, Presidenta, referirme, yo tengo igual un oficio levantado en la región por un caso que nos llegó a la oficina parlamentaria, que es por Lota, por la misma situación. Y me gustaría saber si tienen ellos los datos de cuántos casos podemos tener en la región de Biobío, porque el reclamo de la familia precisamente es de un procedimiento arbitrario y es donde ellos no tuvieron la posibilidad de poder defenderse y finalmente cuando esta instancia se daba ya tenían que recurrir a un abogado. Y entendiendo que muchas de estas familias son de una situación a veces económicamente precaria, llegar a recurrir a un abogado, que fue lo que ellos me explicaron, cuesta. Entonces encontraban que no tenían el apoyo ni el aviso necesario ante estos procedimientos. Así que eso me gustaría preguntarle a don Carlos Araya, Presidenta, la cantidad de casos que pudiéramos tener en la región de Biobío específicamente, y bueno, y pedir que se responda también el oficio porque lo emitimos hace rato ya y no hemos tenido respuesta. Don Carlos, ¿usted podrá responder o la señora Verónica este caso que plantea la diputada Karen Medina? Sí, buenas tardes, Presidenta. Por su intermedio, saludar también a los diputados y a los vecinos y vecinas presentes. No tenemos la respuesta completa, hay regiones que no han informado, pero quizás podríamos hacer una respuesta parcial con lo que ya tenemos. En este momento a la vista no tengo si es que Biobío respondió o no. Podríamos hacer una respuesta con las regiones que han respondido y aportar los datos y complementar luego una vez que todos terminen de reportar su catastro y su estado de situación regional, ¿no? Me comprometo a recopilar los antecedentes de los que ya respondieron y quizás hacerlos llegar de manera preliminar para poder responder a la diputada.
Señora Verónica, ¿usted conoce el procedimiento de los casos que ha expuesto la diputada? No, señora presidenta, no tengo el caso que señala la señora diputada Medina. Podremos volver a remitir el oficio que nos acompañó la sesión pasada directa al correo porque en alguna parte del Servio llegan los oficios y esto no se dan respuesta. ¿Hay algún otro correo que nos podrían brindar y que podría ser mucho más ágil? Ofrezco la palabra, diputada. Sí, presidenta, pero este oficio fue emitido al Ministerio de Vivienda y también al Serviu Regional. Entonces están las dos instancias que tienen que ver con vivienda direccionado el oficio. Me extraña que no tengan datos porque este oficio fue ya hace hartos meses, más de 2 meses. No, yo ya lo había enviado antes, sin respuesta, desde mi oficina. No, lo pedí lo levanté desde mi página. No, si yo los tengo, fue lo que le junté a la presidenta, que los vio la semana pasada, pero le pedí que los reenviara desde la comisión para que tuviera más peso, porque a mí no me llegó respuesta. Vamos a Creo que reenviar los pido yo a los la, documentos a de nuevo. a ¿Y mi habrá WhatsApp. algún correo que se pueda entregar la respuesta con más agilidad? Señora Verónica. Eh, Señora presidenta, yo la verdad es que como jefa de la división jurídica no tengo la respuesta a lo que usted consulta, pero yo no tengo inconveniente en que me lo puedan mandar a mi correo y yo coordinar con quien corresponda, digamos, la respuesta a la brevedad. Claro, porque yo creo que le va a llegar a usted porque debiera haber habido también hay un procedimiento administrativo y yo creo que se aplicó similar a lo que ocurre con Arica. Lo Y desconozco, señora presidenta. ya, le vamos a acompañar a usted también y lo enviaremos dentro de esta semana. Sí, Ya, de acuerdo. Diputada, si nos puedes compartir sí, el ya me los va a mandar. Ella documento. tiene Ya. mi WhatsApp. Ahora, los procedimientos para terminar con este punto, señora Verónica. eh, ¿Usted se va a reunir con el instituto mañana, entendí? Así es, señora presidenta, mañana a las 11:30. A las 11:30. Ya. No sé si será dificultad para usted o para el instituto, si la comisión me puede mandatar como presidenta para ser parte de esta reunión mañana, para que se haga como observadora del procedimiento que ustedes van a llevar. Mi WhatsApp. ¿Les parece? El 10 de octubre se lo envié yo a ellos. ¿Y a usted, señora Verónica, no le afecta? La verdad, señora presidenta, es que mañana era un trabajo técnico en el que el INDH nos iba a reportar la minuta que mencionaba el director regional y íbamos a establecer la forma de trabajo y de revisión de los casos para poder abordar inmediatamente los que fueran más urgentes. Entonces, la verdad es que no tengo inconveniente si usted quiere establecerse como ministra de Fe o algo así. Sí, en eso no, porque igual me interesa que vayamos llevando a cabo los acuerdos, que las reuniones que se dicen se lleven a cabo y en mi rol de presidenta, pero como veedora más que nada del procedimiento. No habría inconveniente entonces para que la comisión así lo mandate. ¿Estamos de acuerdo por acá? Sí. Ya, entonces me podrán compartir el link. Muchas gracias, señorita secretaria. Vamos a acordar aquello. Muchas gracias.
En la pregunta que hacía el diputado Zafirio, señora Verónica, ¿qué es lo que acordamos de aquí a encontrar la solución? Porque tenemos un largo caminar con la Contraloría, ustedes por su parte, nosotros también. ¿Cuál sería y la reunión que van a sostener mañana con el instituto? Posteriormente, ¿qué otras acciones habrían que desarrollar con las coordinaciones del ministerio? ¿Qué cree usted que podríamos hacer para dejarlo establecido por los mandatos futuros que también van a haber cambio en esta comisión? Así que por lo tanto también nos interesa que esto siga avanzando, no quede con las 4 sesiones que realizamos. Ofrezco la Eh, palabra para ir terminando. sí, señora presidenta, en relación con lo que acaba de señalar, en cómo seguimos, bueno, en primer lugar, reafirmar y reiterar la acción que ya se dispuso, ¿cierto?, desde diciembre del 2025 a la fecha, en relación a que no se han realizado lanzamientos desde esa fecha hasta ahora y tampoco se van a realizar lanzamientos en lo que queda del periodo. En segundo lugar, efectivamente, los 48 casos se revisarán en Contraloría y el Serviu de la región, digamos, actuará en consecuencia de lo que dicte la Contraloría. Sin perjuicio de aquello, avanzar con el instituto en la revisión de los casos que acordemos y de la forma que se acuerde en la reunión, ¿cierto? Eh, Sobre todo, señora presidenta, sobre la base de establecer algo que nosotros hemos repetido ya en todas las comisiones anteriores y que tiene que ver con la posibilidad de retrotraer los efectos de los casos que ya se encuentran con sentencia ejecutoriada, lo cual nosotros hemos señalado en reiteradas oportunidades que eso no es posible. Eh, por lo tanto, desde esa perspectiva, instalar esas ideas base, digamos, en la conversación con el instituto va a ser clave, digamos, para poder avanzar en alguna revisión adicional a las que ya la región ha realizado en estos 3 casos que se resolvieron satisfactoriamente a la fecha. Por último, señalar, señora presidenta, que la circular 38, si bien fue emitida el 28 de noviembre del 2025, recordar que en la sesión del 8 de enero, en la propuesta que realicé al finalizar dicha sesión, en el punto 3 de la propuesta está justamente enviar la circular a la comisión, cuestión que se pues cumplió, digamos, posteriormente con el envío de dicha circular. Sin embargo, ya en la sesión del 8 de enero, yo propuse el envío de dicha circular a la comisión para que la conocieran. Sin perjuicio de ello, además señalar que la circular, si bien tiene fecha 28 de noviembre del 2025, la ley está vigente desde el 2014. Los procedimientos regionales que cada Serviu ha tenido desde el 2014 a la fecha no son distintos en cuanto al fondo de lo que la ley establece. La circular 38 no puede establecer, ni tampoco ninguna otra circular ministerial, puede establecer algo distinto a la ley vigente, que es la 17.635 desde el año 2014. Entonces, por lo tanto, si bien se ordena el procedimiento, como bien decía usted, en la parte administrativa, en la parte, digamos, de etapas, ¿cierto?, del procedimiento, la base de la circular 38 es la misma base que todos los procedimientos que tienen de fiscalización el resto de las regiones desde el 2014 en adelante. Entonces, desde esa perspectiva, señora Presidente y honorables integrantes de esta comisión, decir que no hay un antes y un después de la circular 38 en cuanto a la base legal de ella. Eso existe y está en la ley, con circular o sin circular. Lo que el ministerio ha propendido
evidentemente, y lo que hacen todos los ministerios en su actuar, es dictar circulares para el mejor funcionamiento, pero eso no cambia la base legal sobre la cual está establecida. Eso por mi parte, señora presidenta. Señora Verónica, entonces me queda claro para poder dejarlo establecido en el acta que mientras tanto haya un pronunciamiento de la Contraloría, ustedes no están haciendo los lanzamientos. Les escuché claramente eso. Por otro lado, la reunión que se va a llevar a cabo con el instituto para la revisión de los 48 casos. Y también usted señaló que dio cumplimiento a lo que dijo en Arica. Se le preguntó, ¿tienen un protocolo? ¿Tienen procedimiento administrativo? Usted dijo, lo voy a exponer. Y usted lo envió y lo está exponiendo hoy día. Entonces, claramente la ley dice tal como está, pero también la interpretación la elaboraron noviembre y por lo tanto todos los otros serbios, como tienen autonomía, también deben tener procedimientos administrativos con soluciones intermedias, que es la que se espera porque estamos hablando de viviendas sociales, no estamos hablando de cobranza de pagarés, no estamos hablando de la situación de un banco y de una financiera, estamos hablando de la situación de las viviendas sociales que el Estado le entrega a la familia. Y para eso hay un procedimiento de fiscalización. Pero como la ley misma lo establece en los juicios ejecutivos, donde las personas no tienen ni una posibilidad de poder defenderse y entregar sus antecedentes, y por eso claramente en esta circular así lo establece. Pero en la circular de un ministro de Estado que debió haber aclarado el actuar de cada uno de los directores y directoras serbios, debió haber estado desde el inicio. Y por lo tanto ha ocurrido y estamos en estas 4 sesiones precisamente porque eso no está establecido claramente. Porque uno podría decir, aquí perfectamente no hay transparencia con el nombramiento de los ministros de fe. Y para eso también podemos pedir los oficios, cómo se nombraron durante todo este tiempo que llegamos a 48 casos respecto al nombramiento de los ministros de fe, donde el desempeño colectivo está incorporado como una meta para decir prácticamente que lo ven así las familias que están afectadas, o sea, nos tienen que desalojar para que ellos puedan tener una cantidad de recursos que le paguen por PMG. La duda queda, y con esta circular esto se aclara. El procedimiento también de cómo, ya lo dijimos, se hacen las denuncias, queda claro. Y eso no estaba claro al parecer en Arica. Y así, ¿para qué seguir señalándolo cuando ya lo que hemos leído y usted también lo dijo, que es lo que ha sucedido con respecto a esta circular? Así que yo le agradezco y para todos los que estamos en la comisión ha quedado claro ante el pronunciamiento de la Contraloría, no esperemos que existan más desalojos en Arica y se revisarán los 48 casos, que es lo que se ha comprometido la jefa de división del Ministerio, señora Verónica Ibacache. Demos por terminado este punto, ahora pasamos al número 2. En el número 2 tenemos que escuchar al señor Carlos Araya Salazar, jefe de División de Políticas Habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para que en relación a los vecinos de la Junta de Vecinos Huañacagua número 1 de la comuna de Arica se refiere a la problemática habitacional que enfrentan particularmente a donde solicitan la regularización de título de dominio ya que persiste una controversia entre los pobladores, el Servio y Arica y la Seremi de Bienes Nacionales respecto a la regularización de los títulos de dominio, situación que mantiene bloqueado el proceso desde hace años. Se cuestiona la actual interpretación de la dirección del Servio de Arica, ya que con anterioridad profesionales de la Seremi del Servio y de Bienes Nacionales habían concluido que no
existían impedimentos jurídicos para la regularización. B. Necesidad de una solución normativa excepcional. Se plantea la eventual dictación de una norma especial, legal o reglamentaria acordada políticamente entre los ministerios competentes que permitan destrabar la regularización de los títulos de dominio. C. Los vecinos manifiestan su disposición a reiterar la solicitud de retirar la solicitud de sumario administrativo en caso de que se concrete la solución normativa que permita avanzar en la regularización, indicando incluso que podría bastar un decreto supremo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Asisten telemáticamente los señores Cristian Cox y don Víctor Hugo Vega. ¿Están? Estamos. Ya. ¿Ustedes pudieran hacerle un resumen a don Carlos, bien breve? Ya. Buenas tardes, señora presidenta, por su intermedio a los señores diputados. Estamos los dos, está el presidente y yo, que soy el que encabezo la Comisión de Vivienda de nuestra Junta de Vecinos. Bueno, la idea central es escuchar lo que tenga que proponernos don Carlos Araya Salazar respecto a una propuesta de solución. Y nos preocupaba porque teníamos entendido que él hasta antes de ayer estaba en vacaciones y ayer estaba reasumiendo. Pero vamos a ver lo que nos convoca. Antes de abordar el resumen, si se quiere, debo precisar de que en la última reunión yo cometí un par de errores. Uno de ellos, dije que los 123 las personas demandantes habíamos recibido 80 millones de pesos de subsidio y eso es erróneo. Son 8 millones de pesos que se gastaron en mutuo hipotecario, de devolución del subsidio habitacional, gasto de abogado, etcétera, y en reparación de la misma vivienda. Y segundo, me referí también en la vez pasada que lo que nosotros alegamos en definitiva tenía un plazo de prescripción de 5 años. Corrijo, la prescripción que nosotros alegamos tiene un plazo de 3 años, porque nos estamos refiriendo a la prescripción de la acción de exigir el cumplimiento de una obligación impuesta por sentencia judicial. No hemos estado hablando y desde el primer memorando que nosotros presentamos a la comisión, dijimos que el tema de la sentencia de tribunales no es tema de discusión para nosotros. Resumiendo entonces, para don Carlos se trata de una población PEC de 230 viviendas que se empezaron a quebrar a los 6 meses de haber sido recibido. Esto es el año 1995, 1996, problema que nos hizo quemar todas las etapas administrativas y cuando ya teníamos 20 casas con órdenes de demolición, más 80 expedientes de demolición, habiendo concurrido incluso a la Comisión de Vivienda, donde estaba don Carlos Montes, el actual ministro. Entonces, fuimos allá en busca de una solución y lo que resultó de esa presentación fue de que la comisión derivara todos los antecedentes para dirimir esto a través de Contraloría, puesto que ahí estábamos en controversia, pobladores, Servio y empresa constructora. Desde ese instante, una vez que se envió a Contraloría los antecedentes, nosotros nos vimos impelidos entonces a presentar una demanda civil que ganamos por vicio reditorio, consecuencia de lo cual la sentencia de la Corte Suprema fue la rescisión de los contratos, el pago de una indemnización equivalente a lo pagado, pero el Banco de Estado embargó todos los recursos, por lo que nos hace a nosotros estar en la siguiente situación. Casas compradas al Estado de Chile a través de Servio, el Estado de Chile recuperó el subsidio habitacional y el Estado de Chile se cobró la totalidad de los dividendos hipotecarios, por lo tanto quedamos sin viviendas en condiciones de deterioro progresivo.
No obstante, hemos estado invirtiendo hasta nuestros retiros previsionales de la AFP para poder mantener esas casas habitables. Dicho esto, la sentencia de reemplazo de la Corte Suprema fue emitida con fecha 24 de mayo del 2007, regresó a tribunales el 2008 y el 2009 ya se estaba en condiciones de exigir cumplimiento de sentencia. No obstante, la autoridad regional, que antes no existía en Arica porque no era Arica región, antes lo hacíamos en Iquique, teníamos que viajar a Iquique a todo esto, la autoridad, la intendencia intervino mediando la intervención de doña Patricia Paulete, ministra de la Vivienda de la época, y ella emitió un documento que está en un expediente que firmado por el intendente de la época, don Luis Rocaful, y el director de Serviu de la época también, don Dante Pancani, en orden a que los pobladores teníamos derecho a repostular en los términos de que se nos borraba del RUCAN, no lo dice textual así el documento, pero fluye lógicamente. Si están esperando que nosotros repostulemos por una solución habitacional, estoy hablando del año 2009, tendríamos que haber sido borrado el RUCAN, cosa que no ocurrió por distintas razones y se arrastró hasta el año pasado, según declaración de la propia CDM de Vivienda y de la propia directora de Servio en la sesión del 8 de enero de esta honorable comisión. Ellos reconocieron que el borrado de RUCAN solamente se había ejecutado el año 2024, es decir, 15 años después de haberse cumplido el plazo en el que ellos ya tenían la sentencia ejecutoriada y tenían que haber demandado el cumplimiento de sentencia. Esto hace que, a nuestro juicio y en opinión de abogados de Servio, de Bienes Nacionales y de la Serena de Vivienda de hace 5 años atrás, ellos estaban todos contestes que la situación nuestra era solicitar la regularización de título de dominio a través del 2695 por prescripción del plazo que tenía Servio para haber reclamado cumplimiento de la sentencia. Entonces, todo eso lo hemos quemado. Obviamente que hacerle un resumen de 30 años de procedimientos complejo para nosotros, pero más o menos contiene los elementos de juicio necesarios para entender esto, y en términos que todo esto estaba debidamente avanzado, hay documentos, consta en los archivos, todo eso, había avanzado a tal punto que solamente quedaba la coordinación que tenía que hacerse con la directora del Servio, que ingresó a la dirección de Servio el año 2002, 2003, si mal no recuerdo, ¿ya? Y ella interpretó de manera distinta y echó todo para atrás, habiendo nosotros hecho toda la documentación que Bienes Nacionales había coordinado con el Servio para que los pobladores tuviéramos documentación aceptada por Bienes Nacionales, y faltaba solamente el visto bueno de Servio. Tenemos documentos por ahí en el que pobladores consultaron derechamente al Servio: ¿necesito yo la autorización de Bienes Nacionales? Respuesta: no, eso lo hace Servio. Entonces, el cuento acá es que nosotros tenemos toda la documentación presentada y aprobada en Bienes Nacionales hace ya por lo menos 3 años, los primeros 2 años los que continúan, quedan otros tantos que están archivados, pero nos encontramos con que la posición de la directora doña Gladys Acuña insiste en que existe un juicio de la Corte Suprema y bla, 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 pero omite decir de que ese juicio tenía ejecutoria el año 2007 y el 2009. A nosotros en ese documento que nos dio el intendente se nos aseguró en 1 año, máximo 2 años, o sea, el año 2010, ustedes van a poder postular nuevamente a vivienda. Ya ha pasado 15 años y aquí estamos todavía. Primero solicitamos a la comisión que envíe todo estos expedientes a la Contraloría Regional, a la Contraloría de la República,
imitando un poco el modelo de lo que nos resultó en 1999 con la primera vez que fuimos a la comisión. Segundo, si eso no fuera posible, atendiendo una propuesta que se hizo en la reunión de Arica el 8 de enero, en el que podía hacerse un acuerdo político para hacer una norma de excepcionalidad que nosotros, en el segundo documento que presentamos complementario, dijimos, no es necesario, no es necesario ninguna cosa, sino que la señora directora de Servio acoja como cierta que el Servio de Arica ya prescribió el plazo 3 años que tenía para hacer ejecutar la recuperación de nuestras viviendas. Seguimos viviendo nuestras viviendas, nuestra postura es que compramos al Estado de Chile estas casas, las pagamos, si bien es cierto, se reinscribieron en el conservador de bienes raíces a nombre de Servio, pero eso, hay opiniones también jurídicas que dicen que ese asunto no hace una interrupción de los periodos de prescripción. Por lo tanto, dicho esto, reiteramos, nuestro interés es que el Servio de Arica acoja la prescripción por los plazos legales de la ejecutoria de esta sentencia que estaba dictada por la Suprema del 2007, para que ahora, 15 años después, acepte la regularización de los títulos de dominio, porque a esta altura, y lo dijimos así también en la reunión, ¿qué me van a pedir yo? Yo dije ahí y me llegaron hasta regalos. El día 21 de enero yo dije, mañana cumplo 76 años. ¿No estamos en condiciones ya después de 30 años de esto de repostular a vivienda? Y lo dije también en tono de sorna. Tendría que vivir yo lo que dice la AFP que puedo vivir. Entonces, en un enfoque social y además en un enfoque estrictamente jurídico, el Servio debería, a nuestro juicio, acoger la prescripción y autorizar la regularización de título de dominio por decreto ley 2695 del 77 por prescripción de los procedimientos que correspondían haber ejecutado. Es un poco difícil improvisar una síntesis, pero espero haber puesto en la mesa lo conveniente. He dicho. Muchísimas gracias, don Carlos. Usted estaba escuchando concentradamente, así que podrá ahora opinar al respecto de este problema que tienen por 15 años. Y logramos escucharlos a ellos en Arica, también la sesión pasada, y ahora queremos ver cuál debiera ser esta solución, que debiera entregársele a ellos, son ya adultos y adultas mayores. Gracias, presidenta. Efectivamente, yo me reintegré el lunes, pero fui informado de la situación, recibí minuta y el oficio que también la Junta de Vecinos había enviado y la revisé. Usted misma me reportó, presidenta. Y la relación que hace don Cristian y Víctor Hugo, don Víctor Hugo, ¿lo es cierto? Sí. Es muy clara, así que le agradezco también lo que él resume para mí, me complementa también lo que ya había revisado como antecedente de esta situación. Conocemos el caso de las poblaciones Guañacagua en toda su etapa. Estoy más cerca del caso de la tercera etapa que se reconstruyó, en la que me tocó participar un poco más directamente en mi calidad de funcionario de trayectoria, donde a través de algunos programas habitacionales reconstruimos. Y en este caso de la primera etapa, no me había tocado particularmente o especialmente intervenir o participar, por lo tanto me ha ayudado mucho a entender un poco la situación que hay aquí, los antecedentes que se me enviaron desde la comisión, desde el Servio también, y lo que usted acaba de decir, don Víctor Hugo. ¿Ah? Yo quiero más o menos marcarlo en tres cuestiones principales, lo que aquí se podría abordar, considerando que efectivamente hay una afectación grave y una larga espera de la familia, y eso tenemos absoluta conciencia de aquello.
hay situaciones similares en otras zonas y regiones del país donde hay viviendas y conjuntos habitacionales afectados principalmente por los suelos salinos y la calidad de la construcción. Seguramente don Víctor y don Cristian, ya que esta región era parte de Tarapacá también, deben conocer los casos de Alto Hospicio, seguramente, donde también se han abordado algunas intervenciones en relación a estos fenómenos. Respecto a la prescripción y a la regularización de los lotes, ahí debo reconocer, Presidenta, y también por su intermedio comentarle a los vecinos, que los aspectos específicos jurídicos no son parte de mis funciones y de mis competencias profesionales también. Yo soy arquitecto, por lo tanto, a mi entender, se produce una situación un poco paradójica pensar en que hay una situación de mala calidad de la vivienda, hay una demanda al Estado, se produce una indemnización a través de la sentencia del tribunal y luego se entrega la vivienda a la persona a través de una regularización. Sin perjuicio de eso, lo que plantea don Víctor Hugo en relación a que hay opiniones jurídicas, yo sugiero que eso entonces sea zanjado en este ministerio. Está nuestra jefa jurídica acá, ¿cierto? Y que pudiera ser analizado esa opinión para despejar esa posición que planteaba don Víctor Hugo respecto a si eso es viable. Y eventualmente requerir alguna modificación normativa, como lo estaba planteando también así, porque si se tomara y se adoptara la posición de que eso puede ser una vía, no es función nuestra oponernos a ese tipo de soluciones. Pero por lo pronto, la situación de que se pueda regularizar algo que se sancionó ya a propósito de una sentencia, más allá de la prescripción que plantea don Víctor Hugo, que tiene que ser estudiada jurídicamente, a mi juicio, en primera instancia no es muy procedente. En ese sentido, yo lo había planteado y lo estaba mirando desde otro punto de vista, que eso lo voy a plantear también. Cómo resolver los casos urgentes y sociales de las personas que, como bien dice, no han logrado resolver su situación. Por lo tanto, ahí, en ese punto, yo creo que se merece un análisis jurídico un poco más profundo para despejar esa situación y ahí yo sugeriría que pudiéramos nosotros, bueno, obviamente lo voy a conducir yo, que pudiéramos a través de nuestra división jurídica poder despejar ese punto, porque tiene connotaciones jurídicas un poco más profundas y complejas que en este momento yo no tengo las competencias para resolverlas. Como segundo punto, efectivamente, aquí han pasado varios gobiernos que no han resuelto algunas cuestiones pendientes, como lo es efectivamente el desmarque de las personas, entendiendo que algunos podrán tomar sus definiciones y sus decisiones y poder volver a postular o poder ser parte de un proyecto. Eso dependerá ahí de las definiciones de cada familia, lo que quiera hacer, pero efectivamente eso finalmente se recogió. La directora del Servio, la señora Gladia Acuña, hizo esa solicitud, hizo esa gestión y eso ya está verificado en los sistemas y en el sistema RUCAN, como bien dice don Víctor Hugo, que es nuestro sistema del subsidio, ¿cierto? Eso ya está aplicado hace algún tiempo. ¿Ya? Eso efectivamente está así. Las personas hoy día no tienen ninguna marca ni registro de que fueron beneficiadas y como bien todos sabemos, los sistemas, las marcas y los sistemas le impiden a las personas poder acceder a otro tipo de soluciones y de situaciones. Y en lo más de fondo, sobre la situación de las personas, yo tengo la impresión, de acuerdo a lo que me planteó la diputada, ¿cierto? Y también conversamos con las autoridades del Servio en estos últimos días, desde que se había citado esta comisión y estábamos preparándonos para poder abordarlo, es que efectivamente, como bien dice don Víctor, aquí hay un grupo de personas que están en una situación de precariedad habitacional, no tienen hoy día una vivienda, la tuvieron y la perdieron, y hoy día no tienen una vivienda y reúnen condiciones sociales, como bien dijo, para poder recibir nuevamente un apoyo del Estado por la vehículo o la forma en que se pudiera a lo mejor iniciar una mesa de trabajo. ¿A qué me refiero? Yo entiendo que hay personas que era su única vivienda en la que habitaban, sufrieron esta situación y hasta el día de hoy habitan esa vivienda que no les pertenece en función de la situación que se fue dando con estos 15 años, que fue relatada, y que reúnen condiciones, están desmarcadas, por lo tanto, teóricamente son sujetas nuevamente de poder recibir un apoyo del Estado y reúnen condiciones de urgencia
y de situaciones de carencia habitacional atendibles. Entonces, yo soy partidario de que se revisen esos casos dentro del universo de gestión que hay acá, se revisen los casos complejos, se revisen los casos de urgencia habitacional y el ministerio tiene facultades para poder concurrir más directamente con algún tipo de apoyo para reponer el acceso a la vivienda, que era la situación anterior a que se diera la demanda contra el servicio. ¿Ah? Entonces, yo sugiero que se explore por esas vías con las herramientas actuales, los casos más urgentes y los más complejos, y efectivamente los que tienen una urgencia y una carencia habitacional, y que no son propietarios en el fondo de una vivienda donde habitar, y puedan ser quizás canalizados, orientados desde las facultades actuales. ¿Ah? La autoridad del ministerio tiene la facultad de poder atender casos especiales sin mediar una postulación, que es un poco lo que choca un poco, ¿cierto? De lo que yo leo, de lo que dice don Víctor en relación a que lo desmarcan y tiene que preocuparse de hacer una postulación nueva y partir un poco desde cero. ¿Ah? Esa es una opción que podría estudiarse, elaborarse en función, con la región, por cierto, en función de los antecedentes y la situación particular de las familias que están afectadas por esta causa y de esa manera resolver una buena parte de los casos. ¿Ah? Eso implica que a partir, bueno, de esta sesión, Presidenta, poder iniciar un trabajo con don Víctor y don Cristian en su calidad de representantes del grupo y la propia región, de manera de estudiar los casos que pudieran ser resueltos con más prontitud, ¿ya? Mientras se puede ir resolviendo la situación más de fondo respecto de las otras cuestiones que planteó y en el caso incluso eventual de que se requirieran cambios normativos más de fondo, que eso se van a demorar siempre para el primer punto que él planteaba. Entonces, evidentemente con los antecedentes, con la complejidad del caso y el tiempo que ha pasado, yo creo que es mucho más razonable revisar los antecedentes particulares de las personas que están en una situación de carencia y urgencia y trabajar con el Servio una solución con los instrumentos actuales para que las personas puedan reponer nuevamente las que reúnan las condiciones de carencia habitacional, como dicen las facultades que asisten al Ministerio de Vivienda, puedan reponer su situación habitacional en el más corto plazo. Don Carlos, muchas gracias por la buena disposición y también de poder escuchar, porque eh, ellos hicieron un resumen muy claro respecto a lo que ha sucedido. 15 años, hubo ya a estas alturas una prescripción adquisitiva, hay que regularizar lotes, señalan que hay buena disposición de bienes nacionales y con mayor razón, al parecer ya están desmarcados del sistema RUCAN, por lo tanto están en condiciones de poder recibir el apoyo del Estado, como señala usted, y revisar esos casos que ellos han planteado, porque hay personas que están enfermas, que han luchado mucho, han avanzado en estos 15 años, pero no podemos dejar que siga pasando el tiempo. Entonces, a mí me parece que hay que revisar los casos que ellos conocen. No sé si se podrá hacer una coordinación, una mesa de trabajo con ellos, don Carlos, y estudiar con la región y los dirigentes. Usted decía un cambio normativo de fondo, pero eso tendría que ser un proyecto de ley para estas situaciones, porque no tan solo ocurren en este caso, también tenemos en distintos lugares de Chile, como el caso de Puerto Montt, que está a la espera de ser atendido, igual casas que se construyeron mal, que el diputado Ulloa nos pidió revisar. También me imagino en el sur, más al norte, aparte de Arica. Otorgo la palabra, diputados, diputadas. Diputado Zafirio. Gracias, Presidenta. Sí, solo eh, comentario. Me parece que el hecho de que estas personas estén desmarcadas, ¿cierto? Permitiría que el Estado pudiese entregarle una asignación directa a Carlos. ¿Es posible eso? Si se reúnen las condiciones y que
tengo la seguridad que muchos de ellos la reúnen. En la consulta del diputado Zafirio, presidenta, el ministerio tiene facultades para poder atender con prontitud y de manera especial casos como estos. ¿Ah? Ahí hay procedimiento, hay protocolo, se hace una evaluación, muchos de ellos son adultos mayores, como dijo don Víctor Hugo, y por lo tanto hay una vía para resolver una buena cantidad de casos. Pues de todas maneras, ahí es básico y se requiere la actuación del Servio porque hay un informe social detrás y ese es un camino mucho más expedito porque en el fondo lo que significa es que tanto esa vivienda, si reúne condiciones técnicas, obviamente, porque también yo ahí después, bueno, lo podemos conversar ahí en el trabajo que hagamos con don Víctor y don Cristian. Yo no sé si se supone que esas viviendas tenían defectos constructivos, requerirán alguna reparación, porque en el fondo, para poder ver si la solución o si la radicación de las personas es ahí, o reciben un subsidio para poder adquirir en otro lugar. Esas son las opciones que abre un nuevo subsidio. Entonces, pero esas opciones están, es una facultad que le corresponde a la autoridad y nosotros como actores técnicos, ¿cierto? Proponemos las soluciones y reunimos los antecedentes para que se pueda proceder con una situación así, como dice el diputado Zafiri. ¿Hay alguna otra consulta de los diputados? ¿Diputadas? No hay, está clarito. Ahora, don Cristian y don Víctor Hugo, ¿ustedes escucharon a don Carlos la disposición? Eh, ¿Hay contactos como para número de teléfono para que puedan seguir contactados ustedes? Don Víctor, encienda eso. Ahí le otorgo la Ya, palabra. ¿no? Ya. Respondo. Hay algo que me produce más temblores que el Parkinson que tengo. Cuando se mencionan una mesa de trabajo. En 30 años hemos tenido 8 mesas de trabajo que han durado años dándole vuelta al asunto e intentando siempre eso, un grupito de 123, separémoslos, es que este es un caso, este es otro. Éramos los 123 que estamos afectos a la misma sentencia. Ya abordamos esto como colectivo y esto estaba absolutamente avanzado hasta antes de llegar a doña Gladys Acuña. Estaban todos de acuerdo que esto era posible. Entonces, si nos dicen, vamos a revisar caso a caso, el que pueda repostular, y que hay de los 10 que ya murieron, en el que su familia, sus viudas, 2 de ellos que se suicidaron. Eso no lo mencioné porque pareciera que no es importante, pero son datos a tener presente. Yo, no sé, al don Carlos, yo soy profesor, yo no soy abogado, ¿eh? Así que solo que leo bastante. Aprendí a leer a los 3 años, así que me he estado metiendo a leer cosas que respaldan nuestra tesis. Es posible, por la prescripción que afecta al Servio ya para recuperar las viviendas, dado que dejaron pasar estos 15 años y demoraron y cuestionaron y que no lo vamos a borrar, que no lo vamos a borrar, que no lo vamos a borrar, y la consecuencia lo tienen ahora. Y cuando dice que hace un tiempo, no fue el año pasado que nos borraron. No fue, ni es un grupito, somos 123 y no fue que hace un tiempo que nos borraron, fue el año pasado, después de medio año. Y fue porque nosotros estábamos haciendo presión respecto a eso. Por tanto, es mi opinión al cálamo corriente. Acostumbramos acá a solicitarlo, señora presidenta, por su intermedio, solicitar por escrito a fin de que nosotros podamos analizarlo con nuestros vecinos. Verbas volant, scriptat manet. Así decían los romanos. Las palabras vuelan, los escritos quedan. Entonces, si la sugerencia o propuesta de don Carlos pudiera hacérsenos llegar por escrito, nosotros, lo que estoy diciendo es una opinión al cálamo corriente, se lo daríamos llegar a nuestros vecinos, pero por todos los años que hemos estado trabajando juntos, ¿cierto? Cada vez que nos proponen una mesa de trabajo, sabemos que los dirigentes se convierten en un correo. Ir a reunión, díganle esto.
de los vecinos, díganle esto otro. Pero la solución estaba armada y elaborada. Es solamente la opinión de una persona, la directora actual del Servio, la que puso todas las trabas del mundo. Y yo lo he dicho con el debido respeto, pero también siendo bastante aterrizado. A lo mejor los argumentos de partida los debe analizar la parte de división jurídica para asumir si es cierto que tiene valor de verdad lo que estoy sosteniendo, que el Servio, para el Servio prescribió ya el plazo para que ella pudiera ejecutar el cumplimiento de sentencia. Cualquier otra opción no significaría partir de en una casa. Las casas las hemos reparado todos nosotros. Las casas están habitables gracias a la inversión particular. Y ahora, ¿qué podría ser dentro de los planes habitacionales? Mi casa tiene 180 metros cuadrados construidos. Y yo digo, mi casa, nuestra casa, porque se la compramos al Estado de Chile y se la pagamos al Estado de Chile. Entonces, Don Víctor, que me digan que vamos a ir allá otra vez no me don parece. Víctor, Resumo. sí, don Víctor, vamos a darle la palabra a don Carlos para ver qué acordamos. Yo creo que, Ya. como dice usted, ya no debe haber una mesa, pero hay que Don ver cómo Carlos, se retoma me esa disculpo el tono. respuesta. Sí, don Carlos, le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio a don Víctor Hugo, que no se preocupen por el tono ni nada, si esto es, somos profesionales y sabemos que hay una situación delicada. Segundo, si no le quiere llamar mesa, a mí tampoco me gustan las mesas, así que me da lo mismo el nombre que le ponga. El asunto es ponerse a trabajar en alguna solución práctica después de 15 años también. Así que para que nos juzgue bien también, porque nosotros los 15 años para atrás, particularmente yo, bueno, no tengo mucha incidencia en eso. Y estoy de acuerdo, y es lo que planteé, un poco lo que él dijo al final, en que referente a si procede o no esta regularización y los aspectos jurídicos, él bien lo dijo, ha tenido la posibilidad de estudiar el fallo con mayor detenimiento y claramente entiende perfectamente la situación, pero desde mi punto de vista no lo puedo interpretar yo porque un informe jurídico mío valdría menos que eh, directo, vale más un plano mío que un informe jurídico. Entonces, el procedimiento regular es que entonces eso lo despeje nuestra división jurídica, como él bien también lo sugirió recién, y que lo estudie con un informe concienzudamente, lo más detalladamente, porque quedemos todos conscientes y conformes de que lo que se haya dicho, o a lo mejor está correcto, o a lo mejor estaban equivocados también. Pues entonces, eso lo podemos trabajar. La jefa de la división jurídica vio el primer punto, por lo tanto ahora se retiró, pero yo mismo se lo voy a plantear y vamos a revisarlo para poder hacer un estudio profundo sobre si eso es viable o no. Y como segundo punto, evidentemente está disponible para los casos que reúnen condiciones, que me imagino son la mayoría, poder asignar recursos o subsidios con los instrumentos actuales, reuniendo las condiciones. Yo lo digo así porque es una facultad de la autoridad, no mía, entonces no puedo andar ofreciendo, pero cumpliendo con la regla, con los antecedentes, con los fundamentos. Eso es una opción viable, ¿ah? Y que se ocupa muchas veces en casos de reconstrucción de viviendas que están mal construidas y en las que hay que reponer la situación. Por lo tanto, esa es una situación y un camino viable, expedito, que nosotros podemos conducir y resolver. Así que, y a eso me refiero cuando podemos trabajar con la Junta de Vecinos y con el funcionario del nivel central y con el nivel regional para poder explorar entonces eh, esas soluciones y atender a las personas como corresponde. Y como dijo y como sugirió también el diputado Zafirio, que bien conoce también los procedimientos. Gracias, don Carlos. Aquí tenemos al diputado Zafirio. Estábamos conversando y con él y con los demás diputados y diputadas para que en el mes de marzo, que vamos a tener las sesiones el día miércoles 4, nos pueda enviar usted un estado de avance en lo que han estado realizando con don Víctor
Hugo y con don Cristian Cox para que también la comisión tome nota de aquello y posteriormente iremos cada 2 meses viendo el seguimiento porque también nos hacemos cargo de estos 15 años de lucha que han dado. Yo les agradezco porque ya vamos a estar cerrando la sesión. Don Víctor Hugo, fue un compromiso que logramos sacar allá con la comisión y también usted tuvo la oportunidad a través de don Cristian Cox haber recibido esa exposición. Así que les agradezco y quedemos en esos acuerdos de trabajo. Y también, como señalaba don Carlos, de manera interna con la señora Verónica Ibacache verán y revisarán los pronunciamientos jurídicos que se requiere para tal efecto que usted ha planteado, don Víctor. Señora Presidenta, perdón, ¿puedo Un minutito nomás, don Víctor, reiterar por solamente favor. que nos interesa bastante que lo que acaba de decir don Carlos se nos haga llegar por escrito para socializarlo con nuestros vecinos? De acuerdo, don Carlos, usted podrá hacerle llegar esa nota a ellos vía correo, vía WhatsApp, para que ellos sepan qué fue lo que conversamos hoy día en la comisión. Perdón. Presidenta, vamos a hacer llegar un resumen de lo que yo planteé a través de la comisión. Ya. Muchísimas gracias. Le agradecemos, don Carlos, por su participación, por también escucharnos este problema de tanto tiempo, a los expositores, don Cristian y don Víctor Hugo. Gracias también a la señora Verónica Ibacache, jefa de división jurídica del Ministerio, a la señorita Janet, que ha estado presente, gracias, y también a Gabriela, a Patricia y al director regional de el Instituto de Derechos Humanos. A cada uno de ustedes, gracias, hemos terminado ya esta sesión y a todos los diputados y diputadas que nos permitieron quedarnos hasta el final. Muchísimas gracias y también nos reencontraremos en marzo con este equipo de abogados y abogadas de la Secretaría. Así que gracias, señora Claudia y don Andrés. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.